Buenas tardes, me llamo Alberto y en esta ocasión daré una breve explicación sobre los sucesos ocurridos más relevantes que dieron inicio a los programas y formación de la Protección Civil en México. En primer lugar, les explicaré sobre el accidente en San Juan de Ixhuatepec, en el Estado de México en 1984. Las explosiones de San Juanico es como se conoce al accidente humano que provocó una serie de explosiones en cadena en una de las plantas de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos, en la localidad de San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Dichas explosiones comenzaron a las 5:45 horas del 19 de noviembre de 1984. El accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas, las cuales fueron enterradas en fosas comunales y un aproximado de 2000 heridos. Gran parte de los cuerpos estaban carbonizados y muchos de los fallecidos murieron envenenados por el gas propano. Fue tal la magnitud de la explosión que los cuerpos de emergencia apenas podían controlar parte de las llamas. Lo que se pudo hacer fue dejar que el gas se quemara para poder vaciar los tanques y esferas restantes que aún no habían estallado y reducir el daño de la tragedia. Después del desastre, la zona quedó totalmente destruida y la poca gente que sobrevivió pudo ir a lugares lejanos al lugar de la tragedia. El porcentaje de cadáveres que se pudieron reconocer llegó al 2%, situación que colocó a una gran parte de los fallecidos en varias fosas comunes del área que hoy en día ocupa un parque público. Sismo de 8,1 grados en la escala de Richter. Este terremoto de 1985 fue un sismo combinado de movimiento trepidatorio y oscilatorio a la vez, con una magnitud de 8,1 grados según la escala de Richter, cuyo epicentro fue localizado frente a la desembocadura del río Balsas, entre los límites del estado de Michoacán y Guerrero, alcanzando la Ciudad de México a las 07:19 horas. Se unieron al rescate el ejército, policías y gente de todo el país. Ya al día siguiente llegó ayuda de otros países expertos en búsqueda y rescate, dejando una cifra de muertos muy alta. En la Ciudad de México nunca se ha sabido un número exacto de víctimas debido a la censura impuesta por el gobierno, el cual reportó el fallecimiento de entre 6,000 y 7,000 personas e incluso llegó a suponer que la suma final fue de 10,000. Sin embargo, años después de la apertura de información de varias fuentes, el registro aproximado se calculó en 35,000 muertos, aunque hay fuentes que aseguran que la cifra rebasó los 10,000 muertos. Ahora les explicaré sobre los ciclones más agresivos en el territorio mexicano en los últimos 30 años. Los ciclones tropicales han causado algunos de los mayores desastres debido a fenómenos naturales en la historia reciente, por lo que a continuación daremos un breve recorrido a lo largo de la historia de los fenómenos meteorológicos más sobresalientes en México. Iniciaremos con el huracán Gilberto en 1988. Este huracán provocó la muerte de 200 personas. Cuando este huracán tocó tierra en Yucatán era categoría 5. Sus vientos alcanzaron los 300 km sobre hora, colocándolo como el tercer huracán más intenso del que se tiene registro. El huracán Paulina tocó tierra en Oaxaca como categoría 4. Se internó en Guerrero, en donde dejó devastado Acapulco. Causó 228 decesos, cerca de 300,000 personas se quedaron sin hogar tras su paso y se registraron daños por casi 80,000 millones de pesos. El huracán Ken en el 2002, catalogado como el tercer huracán más poderoso en México, tocó tierra en Nayarit como categoría 5, luego pasó a Jalisco dejando pérdidas por más de $100 millones. En el 2005, el huracán Vilma tocó tierra en Cozumel cuando aún era categoría 4, con vientos superiores a los 230 kilómetros y rachas de hasta 285 kilómetros. El ciclón azotó la parte sureste del país. Ha sido el huracán más intenso registrado en el litoral atlántico. En el 2005, el huracán Emily fue el primero en alcanzar categoría 5 en ese año. Entró por Yucatán y pasó a Quintana Roo, donde permanecieron varados unos 30,000 visitantes. Después del cruce de la bahía de Campeche, tocó tierra en el estado de Tamaulipas. En el 2006, el huracán Lane, el ojo de este huracán azotó la costa de Sinaloa como categoría 3 y dejó a su paso millonarias pérdidas materiales, más de 3,000 personas que perdieron sus casas y alrededor de 150,000 familias en 11 municipios fueron afectadas.
El huracán Dean, su fuerza fue de categoría 5, se sintió en Campeche, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán, el Estado de México y Jalisco. Dejó sin casa a más de 800 personas, solo en Quintana Roo dejó daños por más de 2.000 millones de pesos. En el 2010, el huracán Alex golpeó fuertemente Tamaulipas y Nuevo León. Aunque tocó tierra como categoría 2, las pérdidas materiales fueron cerca de 800 millones de dólares. El ciclón impidió la producción de 420,000 barriles de petróleo crudo. En el 2013, el huracán Manuel fue en Sinaloa, uno de los primeros puntos en donde tocó tierra, y aunque fue categoría 1, fue el más destructivo en ese año simultáneamente con el huracán Ingrid. El estado más dañado fue Guerrero, se reportaron más de 100 muertos. En el 2014, el huracán Odile recibió su fuerza Baja California Sur, hasta ese momento categoría 3. De un día para otro pasó de categoría 1 a categoría 4 y descendió después a categoría 1 nuevamente. 30,000 personas se concentraron en albergues y hubo pérdida de gobernabilidad. Muchas gracias por su atención y esperemos que este video haya sido de su agrado. Fue una tarea y la verdad, pues aquí se exponen algunos de los sucesos que originaron la formación de la Protección Civil. Que tengan una excelente tarde.